¿Qué es lo que nosotros podemos darle y qué cosas podemos, en qué alcance lo tenemos nosotros? Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a ver lo que es fármacos en neumología. A ver. Bien, entonces, ¿qué tipos de fármacos o qué cosas vamos a encontrar en la farmacología de respiratorio? Pues vamos a encontrar los simpaticomiméticos, las metiljantinas, los muscarínicos, los antiinflamatorios, los estabilizadores de las células cebadas, y estos normalmente no son tan usados son de uso común, no son de uso común en la práctica neumológica, puesto que su respuesta es muy lenta. ¿Y cuáles son los medicamentos que normalmente no utilizamos y que sin embargo en el mercado tenemos estos también al alcance, pero que no se recomiendan porque pues precisamente al paciente lo que le anima y vaya, la prisa que tiene el paciente es de quitarse la molestia. Entonces, el nedocormil, el ketotifeno y el cromoglicato de sodio son tres de los medicamentos que habitualmente no se utilizan en neumología. Por ejemplo, el ketotifeno es un medicamento que se utiliza mucho para la otitis media y que lo utilizan precisamente los otorrinos para mantener abierta la vía respiratoria, digo, la vía aérea de la trompa de Eustaquio y bueno, lógicamente, pues ese no es tan urgente que tenga tan rápida la ventilación y por lo tanto lo utilizan el cromoglicato de sodio, pues se utiliza más que nada en gotas oftálmicas, ¿no? Para precisamente pacientes con problemas, alergias oftálmicas, ¿no? Bien. Los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, antitusivos, expectorantes y mucolíticos. Son todos los medicamentos que podemos abarcar y que podemos usar en el uso, en el tratamiento de los pacientes con problemas neumológicos. Ahora, estos medicamentos son de uso puro, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque podemos utilizar también diuréticos y otros, que eso los vamos a ver ya en su momento, en el momento de la patología. Pero de entrada, pues estos son los medicamentos que vamos a utilizar en la vía respiratoria cuando hablemos de problemas respiratorios, ¿no? Bueno, los simpaticomiméticos, ¿cuáles son sus funciones? Primeramente, estimulan los receptores beta del músculo liso bronquial. ¿Y esto qué significa? Pues significa básicamente que estimulan la adenilciclasa, aumentando el AMP cíclico, y esto va a ocasionar broncodilatación. La finalidad de estos medicamentos es precisamente la broncodilatación. ¿Quiénes son los simpaticomiméticos? Pues los beta 2 agonistas. En este caso, ahorita vamos a ver, el aumento del AMP cíclico produce un aumento este, de las células hemadas y produce la salida y disminuyendo la salida de mediadores proinflamatorios. Entonces, estos medicamentos son medicamentos que van a servir precisamente para regular el problema de la inflamación en un grado muy pequeño, que quede claro. En un grado pequeño es lo que vamos a tener cuando vamos a utilizar estos medicamentos. Bien. ¿Cuáles son las reacciones secundarias de estos medicamentos? Es importante saberlo porque estos medicamentos van a tener algunas reacciones que algunos pacientes las van a identificar como si fueran problemas de alergias. Ellos mismos dicen, es que yo soy alérgico al salbutamol, que entonces pues no es así. ¿Qué van a tener? Una hipocalemia temporal. Importante de esto. Cuando nosotros estimulamos a las beta 2 agonistas, a los receptores beta 2 agonistas, produce un reclutamiento del potasio hacia el interior de la célula y por lo tanto vamos a tener una hipocalemia temporal a nivel sistémico. Es decir, si tú tomas, por ejemplo, a un paciente que tiene una crisis asmática y que ya ha llevado mucho tiempo disparándose, me refiero a tiempo en horas, que lleva mucho tiempo disparándose medicamentos como el salbutamol, pues el resultado va a ser que vas a encontrar una hipocalemia temporal. Cuidado con la hipocalemia temporal a la hipocalemia real o la hipocalemia por deficiencia de potasio.
que va a tener técnicamente, no va a tener, más bien dicho, no va a tener problemas electrocardiográficos. No va a haber ninguna alteración electrocardiográfica. Entonces, cuidado con eso. La hipocalemia temporal es una situación en la cual no va a tener ninguna reacción secundaria en el paciente. Va a ocasionar arritmias, obviamente, la taquicardia va a ocasionar una taquicardia importante, una taquiarritmia también importante. Y de ahí, por eso precisamente, en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pues no se recomienda que les vayas a dar un medicamento de estos, ¿no? Va a provocar ansiedad. Esto es algo importante también. El paciente se va a sentir nervioso, se va a sentir incómodo con el medicamento. ¿Y esto por qué es? Pues recordemos que los simpaticomiméticos, en este caso el salbutamol y todos sus derivados, son medicamentos derivados de la adrenalina. Y entonces algunos pacientes lo van a manifestar como una situación de nerviosismo o ansiedad. Hay un cansancio generalizado, obviamente también secundaria precisamente por la reacción y por el esfuerzo que está ocasionando el hecho de utilizar simpaticomiméticos de forma desordenada, va a ocasionar que el paciente vaya a tener ese cansancio generalizado. Aquí es lo que les comento, o sea, a veces los pacientes van a presentar estas reacciones como palpitaciones, que técnicamente es la taquicardia, pero una taquicardia sintomática y estas palpitaciones las van a sentir los pacientes. Esto es lo que representan como si fuera un proceso de alergia. Es importante decirles a los pacientes que en realidad esto no es una alergia, que esto es algo común que vamos a encontrar. Hay taquicardia también por lo mismo y algo muy, muy importante y muy incómodo para el paciente es el temblor fino. O sea que estas cosas son las que van a molestarle de sobremanera al paciente con uso de los simpaticomiméticos. Bien, las vías de administración. De las vías de administración lo tenemos oral, que lo podemos tener en jarabes o en tabletas. Hay jarabes como el Aeroflux, que es ambroxol más salbutamol. Muchachos, no lo receten. Es un medicamento que en realidad el beneficio de la broncodilatación y tomado en una forma oral es de las cosas que menos va a admitir el paciente. ¿Por qué? Porque va a tener más reacciones secundarias que una reacción benéfica antes de la broncodilatación. Este, pues de manera, pues, si ustedes tienen mucha curiosidad y no tienen otra cosa más importante que hacer en la vida en ese momento, traten ustedes de utilizar o de tomarse el Aeroflux y van a tener un temblor por lo menos unas 3 horas, un temblor fino que eso está molesto porque ni siquiera puedes escribir adecuadamente. Bien, tenemos que hay también inyectable, hay especialmente salbutamol inyectable. En Estados Unidos se utiliza pues de forma extraña, ya no es tan ni siquiera regular. Aquí en México es muy difícil conseguirlo y realmente volvemos a lo mismo. Estos medicamentos, en realidad, el beneficio es más que nada por vía oral que por vía sistémica, es decir, tomado o inyectado. Los inhaladores de dosis medida, que son básicamente los inhaladores que ustedes conocen. Estos inhaladores son los inhaladores en L. Estos inhaladores son los básicos para el salbutamol, el conocido de forma universal, ¿no? Y también tenemos los de solución nebulizada, las ampolletas, por ejemplo, de salbutamol o de Convivent, que es salbutamol con hipatropio. Eso es lo más común cuando nosotros utilizamos ya el último recurso para meter el medicamento en el paciente que tiene la incapacidad de inhalar. Tenemos la inhalación en seco, que son los medicamentos, por lo general son medicamentos de larga duración, como lo es el salmeterol, el formoterol. Estos medicamentos los que van a hacer es que vienen mezclados en la mayoría de las veces con otros medicamentos como esteroides, ¿no? Y por último, tenemos la vía subcutánea que también ya no se utiliza tanto, sobre todo porque la subcutánea tiene un serio riesgo de que al momento de aplicarlo, como es un simpático mimético, va a provocar vasoconstricción y puede ocasionar en algunas personas sensibles necrosis de la zona inyectada. Bien,
En los tipos de medicamentos, bueno, tenemos de corta duración, que es una acción rápida, menos de 5 minutos, el 80% de la respuesta ya la tenemos ahí. La dosis es de 100 a 200 microgramos cada 6 horas y es elegida para el rescate del asma y el EPOC. Esto es lo común, esto es lo que normalmente se recomienda de forma habitual en el tratamiento con EPOC o con el tratamiento con el asma. Pero bueno, últimamente, y bueno, cuando hablo de últimamente son los últimos 2 o 3 años, lo que vamos a encontrar es que estos pacientes van a necesitar el rescate, o van a hacer el rescate con otros medicamentos. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Vamos a suponer que ustedes necesitan un rescate por asma. Bien, recordemos que el asma, tanto el asma como el EPOC, son enfermedades inflamatorias. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar el proceso inflamatorio, no dilatar. Es como si a ustedes yo les doy un guamazo en un ojo y este ojo se inflama. Y entonces ustedes intentan, de mala manera, con palillos, tratar de abrir el ojo para que ustedes puedan ver. Pues entonces, para que se abra ese ojo, principalmente tenemos que desinflamar antes que obligar a abrir el ojo. Es la misma lógica que se utiliza con estos medicamentos. Sin embargo, bueno, van a encontrar revisiones que no sean tan recientes en donde sigan recomendando las dosis de salbutamol, no solamente como un medicamento de rescate, sino como un medicamento de mantenimiento. Y ese es un grave error. Los de corta duración, y que les quede claro, los medicamentos simpático-miméticos, salbutamol o fenoterol, son medicamentos que no se acostumbran para usarse de forma de mantenimiento. Jamás deben de utilizarse. ¿Y esto por qué? Porque ocasionan algo que se llama modificación de la vía aérea. Esta vamos a hablar cuando ya estemos en asma. Bueno, ¿cuál es el medicamento habitual? Y es el ejemplo clásico, el salbutamol. Y tenemos también el fenoterol, que también ya está en México y ya se empieza a utilizar con más o menos frecuencia. Entonces, salbutamol y fenoterol son los dos medicamentos que tienen esta rápida acción, menos de 5 minutos el 80%, y la dosis es de 100 a 200 cada 6 horas. Bien, por el otro lado tenemos los de larga duración. Los de larga duración, pues bueno, es una dosis habitual 2 veces al día o una vez al día. No es apto para la intervención de urgencia. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, por su forma de aparición, es una aparición más lenta y sobre todo es ideal para el tratamiento del control y mantenimiento de los síntomas en EPOC o en asma, cualquiera de los dos. Y en estos tenemos el salmeterol, el formoterol, o ladaterol o indacaterol. Estos 4 medicamentos son un ejemplo de los medicamentos de larga duración. Y el formoterol está subrayado porque las características del formoterol se distinguen del resto del grupo, porque el formoterol es un medicamento que tiene una respuesta relativamente más rápida comparado con los demás. Y es discretamente más lento que el salbutamol en cuestión de rescate. Entonces, hay ahorita, lo que les comento, más o menos unos 2 o 3 años, hay una tendencia que estamos utilizando algo que se llama el rescate antiinflamatorio en el asma, que estamos utilizando una combinación de budesonida, que es un esteroide, más formoterol, como medicamento de rescate, no como medicamento de mantenimiento. Entonces ya estamos utilizando rescates con formoterol y budesonida y aparentemente estamos teniendo buenos resultados, un poco mejores y evitando sobre todo la modificación de la vía aérea. Bien, los antiinflamatorios. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? No, doctor. Perfecto. Bueno, tenemos los esteroides y los esteroides son los antiinflamatorios por excelencia. Estos antiinflamatorios lo que van a hacer es que van a mantener dos cosas importantes. O bueno, ahorita vamos a ver. Tenemos esteroides sistémicos e inhalados. Hay de muchos esteroides. Hay de vía tópica para dermatología, hay vía inyectable y bueno, entonces en este caso, oral e IV para inyectables y para orales. Son las formas de administrar.
En estos tenemos la hidrocortisona, la prednisona, el deflazacort, entre otros. Inhalados tenemos en polvo micronizado, perdón, nebulizado también. Entonces, estos, pues tenemos la beclometasona, la ciclesonida, fluticasona, mometasona, budesonida, etcétera, ¿no? Estos medicamentos inhalados, pues son los que normalmente y habitualmente utilizamos para el paciente con descontrol del asma. Las funciones. Aquí es algo muy importante y es la razón por las cuales todo paciente que llegue a su consultorio y que tenga datos o sugerencia de asma o tu diagnóstico sea asma, es un paciente que tiene que salir con inhaladores de tipo esteroideo. Sí o sí. ¿Por qué? Porque es el tratamiento de excelencia para el paciente con asma. No así el paciente con EPOC. El paciente con asma necesita esteroides porque es una enfermedad inflamatoria aguda. Inhibe la reacción, en este caso, la reacción inflamatoria del antígeno anticuerpo. Entonces, este medicamento, el esteroide, es ideal para problemas alérgicos. Reduce la hiperactividad bronquial, por lo tanto. Es decir, aquellos pacientes a donde su sensibilidad está marcada precisamente por el cambio de temperatura o pacientes que tienen alergias alimenticias y que empiezan a tener broncoespasmo, como por ejemplo la señora esta que se murió en Disney World por una alergia alimentaria, tuvo un espasmo bronquial y John, tómala, que se anda muriendo en Disney World, creo que fue en la Florida, si no mal recuerdo. Reduce el edema de la mucosa, y esto es algo muy importante. Aquí es la razón por la cual ya estamos utilizando el esteroide como un remedio para controlar la crisis, porque reduce el edema, mientras que el simpático mimético no la reduce o la reduce en cantidades muy limitadas. Es decir, que si tú le pones un esteroide al paciente, un esteroide inhalado específicamente, le pones esteroide inhalado a la vía bronquial, esta reduce la pared edematizada y lógicamente las posibilidades de que tenga una nueva crisis, un nuevo broncoespasmo, pues se reducen más de manera marcada comparado con aquel paciente que solamente utiliza simpaticomiméticos, ¿no? Disminuye la síntesis de citoquinas y de la IL-3. Recuerden que la IL-3 es una de las proinflamatorias importantes, de la 1 a la 3, IL-1, 2 y 3, 5, 7, 11 y 12. Y entonces eso son las que estimulan precisamente al reclutamiento de eosinófilos y aumentan la formación de anticuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Que produce aumenta la respuesta inflamatoria en las citoquinas en este caso. Las IL-3 por eso son proinflamatorias, porque promueve un reclutamiento de los eosinófilos que van a estar produciendo precisamente las citoquinas IL-3, y es decir, que esto se hace como un chisme, ¿no? Más bien se hace como pleito de bandas, ¿no? Cuando empieza una bronca entre dos personas, llegan los amigos del otro lado, les chiflan a los otros y los otros chiflan a los otros y de repente se convierte en una pelea de hooligans, ¿no? En un estadio. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno que secreta más interleucina 3 y específicamente la 3 y esto magnifica la respuesta inflamatoria, haciéndose terrible la situación. Inhibe la COX-2. Cuando hablamos de la COX-2 es que también sirve, ustedes recuerdan que los antiinflamatorios no esteroideos tienen que ver con la COX-2 y esto ocasiona que en aquellos pacientes que tengan alergia a los antiinflamatorios, pues les va muy bien con esto, ¿no? Y sobre todo en la formación de prostaglandinas en la vía aérea. Estimula la lipocortina. Bueno, ¿qué madre es la lipocortina? La lipocortina es la que disminuye los linfocitos T y el factor de activación plaquetaria, y esto hace que también una de las vías inflamatorias se reduzca y por lo tanto, pues ya no se magnifique tanto
la inflamación. Mejora la respuesta, es algo muy importante. Tiene un efecto sinérgico con los beta 2 agonistas. Y esto hace que, por ejemplo, cuando tú te pones un esteroide, el esteroide inhalado facilita la entrada de broncodilatador. Y el broncodilatador también hace sinergia con el esteroide. Entonces es una ayuda mutua entre los dos medicamentos y que por lo tanto permite una mejor respuesta de ambas circunstancias. Y es entonces que, por ejemplo, en este caso, el Baner, que es es budesonida con formoterol en spray, o el Symbicort, que viene en polvo, estos dos medicamentos es budesonida con formoterol. Estos dos medicamentos lo que hacen es actuar y desinflaman la vía respiratoria. Y algo muy importante es que disminuye o reduce el reclutamiento de eosinófilos, linfocitos y células cebadas. Y esto da como consecuencia que reduce la liberación de los mediadores inflamatorios. Bien, los esteroides inhalados, algo muy importante es que sus reacciones secundarias, que no son buenas, es que producen ronquera y disfonía. El paciente va a estar hablando de esta manera. Si el paciente después de 15 días de estar usando el medicamento empieza a hablar así o tiene un problema de que está completamente ronco, entonces este es un dato inequívoco de que la inhalación no le está haciendo de forma adecuada. Esto significa que la inhalación no la está haciendo profunda y el esteroide está depositándose en las cuerdas vocales. Entonces el paciente puede tener tos, ronquera y disfonía. Algunos pacientes, específicamente el paciente añoso, va a tener disfagia, va a tener problemas de dolor al tragar, y esto también porque el esteroide en la vía respiratoria alta, lo que es la garganta, específicamente produce inflamación, paradójicamente. Recordemos que la inflamación, la inflamación es un método un mecanismo de defensa, y este mecanismo de defensa tiende precisamente a evitar que nos invadan bacterias o que las bacterias que viven de forma habitual en nuestra boca, especialmente en nuestra boca, no se desarrollen. Y entonces cuando le ponemos un esteroide, la quimiotaxia celular de los linfocitos pues se disminuye y entonces tenemos candidiosis oral. La candidiosis oral es la que nosotros conocemos como el algodoncillo, es decir, que el paciente al sacar la lengua va a tener unos puntos blancos tanto en la lengua como en el paladar. Y entonces también es un indicativo de que ya lleva mucho tiempo utilizando un inhalador de manera inconveniente. Y sobre todo, y esto ya es llevado a mucho tiempo, estamos hablando de más de 6 meses, si no estamos metiendo el inhalador de forma adecuada, va a tener pérdida de piezas dentarias. ¿Y esto por qué es? Porque nosotros tenemos fijos nuestros dientes gracias a que en la punta, en la parte baja, en los alvéolos son los que están, los hoyitos que tienen el maxilar, tanto el superior como el inferior. En el fondo de estos tenemos un ligamento, que es el ligamento alveolar, que amarra a los dientes en su lugar y los deja en su lugar. Cuando nosotros utilizamos un esteroide y este se deposita en forma local sobre la encía, empieza a tener un relajamiento de los ligamentos estos y entonces el paciente va a empezar a tener pérdidas dentarias fácilmente, inclusive se le van a caer los dientes sin más ni más. Bueno, ahora, esas son las cosas malas. Ahora vamos a hablar de las cosas buenas, es decir, cuáles son las reacciones que va a tener el paciente cuando utilice esteroides en una forma adecuada. Recordemos que dosis bajas da buenos efectos. Tenemos tres tipos de dosis, la dosis baja, la dosis media y las dosis altas. Cuando tenemos un paciente con asma y que no se controla adecuadamente y lo tenemos con dosis bajas, bueno, pues entonces lo que podemos hacer es utilizar dosis medias. Si el paciente tiene dosis medias y no reacciona adecuadamente, algo muy importante es que el uso de medicamento en alta dosis
tiene exactamente el mismo efecto que dosis medias. Es decir, no tienes que estarle poniendo 5 disparos en la mañana y 5 disparos en la noche del paciente. Con dos es más que suficiente y entonces tienes que utilizar otras alternativas para tratamiento adicional sin necesidad de que tengas que estar elevando tanto las dosis inhaladas. No inhibe el eje hipotálamo hipófisis. Recordemos si ustedes cuando vean los medicamentos, la marca de los medicamentos están medidos en microgramos. Y entonces, si son microgramos, obviamente que la cantidad es muy pequeña para que pueda haber una inhibición del eje. Y bueno, algo muy importante es que no es de respuesta inmediata. Cuando hablamos de respuesta inmediata, quiere decir que el proceso antiinflamatorio es un proceso en el cual, si se dan cuenta, está evitando la inflamación, evita el progreso de la inflamación, no revierte lo que ya está inflamado. Aguas con esto. Entonces, esto es algo muy importante y una de las cosas que es criticable en el asunto del paciente con asma es que cuando llega, por ejemplo, a los consultorios del doctor Simi y todos estos, que Dios no lo quiera y no vayan a caer ustedes ahí, ya sea como pacientes o mucho menos como médicos, que van a tener que lo primero que hacen cuando el paciente empieza a tener sibilancias, sea cualesquiera que sea la razón por la cual que tengan sibilancias, inmediatamente lo que le ponen es una inyección de dexametasona. A ver, el medicamento esteroide es un medicamento que no reacciona de forma inmediata. Es un medicamento que al darle tiempo para respuesta, es efectivo contra el problema respiratorio, pero no es así que tú te lo pones e inmediatamente se te empieza a quitar. Y especialmente recordemos que los medicamentos, en este caso los esteroides, dependiendo del tipo de sal que estemos hablando, es el tipo de respuesta que vamos a tener. Un medicamento, por ejemplo, dexametasona, que es el habitual que ponen, lo que es el Alin. El Alin, la respuesta la tiene de 12 a 36 horas después de haber sido aplicado. Entonces, puedes tener algunos medicamentos con una respuesta un poco más rápida, como el caso de la metilprednisolona, que la metilprednisolona cuando tú se la pones al paciente, pues va a mejorar, pero mejora en las próximas de 6 a 12 horas. Es decir, pero esta es intravenoso. Lo que yo conozco hasta ahorita es que siguen e insisten en poner siempre dexametasona inyectable en la nalga. Lo primero que te hacen es ponerte Alin inyectable. Y otra de las cosas que la consigna en lo popular es que dicen que no, es que esos medicamentos nada más se deben de poner una vez en la vida. Puta, pues si para ponerse una sola vez en la vida, pues no manches, o sea, no, no, no es así. Y que no, que te sale la cara de luna, lo que es el Cushing. Pero para tener Cushing necesitas muchas dosis y mucho tiempo. Entonces ese no es el caso. Aquí lo más importante y lo que ustedes deben de aprender es que la respuesta no es inmediata. Entonces, una combinación entre un medicamento que es, en este caso, formoterol, que es un beta-2 agonista, un simpático mimético, acompañado con un esteroide, es un medicamento que en primera te va a abrir el bronquio y en segundo lugar por la acción del beta-2 agonista y al mismo tiempo va a desinflamar por la acción del esteroide. Entonces, en ese orden, va a ser mucho mejor que tú le pongas ese medicamento a que solamente le pongas los beta-2 agonistas. En este caso, salbutamol. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda sobre esteroides y beta-2 agonistas? No, doctor. Perfecto. Seguimos con los muscarínicos. Los muscarínicos son los medicamentos que normalmente tenemos también, al igual que los beta-2 agonistas, tenemos de corta duración y de larga duración. Los de corta duración es el hipatropio común, son el caballito de batalla junto con el salbutamol para el tratamiento de cualquier problema respiratorio de los médicos familiares. Cuando digo cualquier tratamiento es real, cualquiera.
Y obviamente también lo mismo, no es que no se deben de tratar o no se deben de mandar los medicamentos hacia la tonta y loca. Y los de larga duración, pues tenemos el tiotropio, glicopirronio y aclidinio. Estos tres medicamentos son de larga duración, habitualmente se ponen una vez al día. ¿Qué características tienen? Bueno, básicamente su respuesta es muy lenta y por lo tanto, pues comparado con salbutamol, pues realmente es un medicamento de apoyo antes que sea un medicamento efectivo para el tratamiento de una crisis. Entonces, en la crisis, si ustedes no tienen un esteroide y un formoterol, entonces pueden utilizar salbutamol y como última oportunidad o como último recurso utilicen lo que es el lipatropio. El problema principal es que va a tener bocas y mucosas secas. Así como el paciente que tiene con el beta 2 agonista temblor fino y sensación de angustia, así como en el esteroide tiene la disfonía, el paciente que no está inhalando bien y de forma adecuada va a tener la boca y las mucosas secas. Generalmente esto se lo manda mucho a los viejitos y los viejitos se quejan de eso, de que tienen la boca, siempre tienen la boca seca. Y entonces aquí pues, lo que tienen que hacer es suspender el inhalador porque realmente lejos de estarle dando un beneficio, pues le está ocasionando un perjuicio. La respuesta es variable con la edad. Es un medicamento que no fácilmente se titula. Cuando hablamos de titular, estamos hablando de dosis adecuadas dependiendo de la edad o dependiendo del tamaño. Entonces aquí la respuesta varía con la edad, siendo que en pacientes con menor edad la respuesta es mucho más rápida y más efectiva con menores dosis comparado con dosis elevadas para los pacientes añosos. Pero el problema de todo esto es que puede tener retención aguda de orina. El paciente que ustedes, por ejemplo, y esto es muy común, pacientes que están utilizando tiotropio como un medicamento de ayuda, que es un muscarínico, y adicionalmente le ponen hipatropio, y el paciente se está duro y duro con el medicamento del hipatropio, y utiliza el tiotropio una vez al día, puede caerte en urgencias por una retención aguda de orina, por un aumento del tono muscular de los músculos detrusores. Y entonces esto pues no permite la orina y el paciente te va a llegar con una vejigota secundario precisamente a que está utilizando muscarínicos. Aguas con eso. Bien, tenemos entonces también las metiljantinas. Las metiljantinas ustedes ya las conocen porque muchos de ustedes son generalmente adictos a ellas. Las metiljantinas tenemos básicamente las viejas y las recientes como medicamentos. En este caso tenemos las viejas que puede ser oral e IV y en este caso es la minofilina y la teofilina. Mientras que de las recientes tenemos en vía oral, que es el roflumilast. Y el roflumilast es un medicamento bastante caro que tiene básicamente la misma acción que la teofilina, pero la única diferencia es que la teofilina te puede costar 40 pesos y el otro te puede costar entre 600 y 800 pesos. Y tiene exactamente la misma función técnicamente. Pero ¿por qué digo que las metiljantinas ustedes la conocen? Porque la cafeína y la teobromina son dos sustancias estimulantes que muchas personas utilizan para mantenerse despiertos durante el día. Las metiljantinas son medicamentos que ayudan precisamente a mejorar o son estimulantes. Y en el caso de la teofilina, son medicamentos que ayudan a mejorar la situación respiratoria. Y es como la ayudan en este caso. Bien, bien, esto es un competidor de los receptores de la adenosina. Este que sea un competidor de los receptores de adenosina, esto pues, no les diría mucho si se los pongo de esta manera, pero los receptores de la adenosina y la adenosina en general es un potente broncoconstrictor. Entonces, cuando ustedes ponen teofilina en la vía respiratoria, en este caso el paciente toma teofilina, lo que va a evitar es que el bronquio se constriña, es decir, que tenga el broncoespasmo. Aquí es algo muy importante. La mayoría de las revisiones que hemos estado haciendo en el consultorio, dicen que la teofilina es un broncodilatador. No, 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 no. No es un broncodilatador. Evita la broncoconstricción, es decir, evita que se cierre.
no hace que se abran. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque con esa base, ustedes van a encontrar en el Internet de estas páginas pronaturistas que de naturistas no tienen nada, que dicen que para el control del asma muchas veces pueden utilizar las tazas de café, entre 8 y 10 tazas de café, para controlar una crisis asmática. No hay peor cosa que ustedes hagan, que eso. Lo único que van a ocasionar es una fuerte gastritis y aparte de eso que van a estar yendo al baño cada rato. Pero entonces esto es algo muy importante. La teofilina es un medicamento que evita la broncoconstricción, no es un broncodilatador. Es excelente para la ayuda en contra del asma, específicamente para pacientes con obesidad importante o con aquellos pacientes que no has podido controlarlos de forma adecuada con el esteroide y con los beta-2 agonistas. Aumenta la sensibilidad de los esteroides y por esa razón se puede utilizar como un medicamento de ayuda. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 y esto significa básicamente que el medicamento va a aumentar la fuerza diafragmática y por lo tanto el paciente va a respirar un poco más enérgico que si lo hiciera sin la teofilina. Uno de los problemas principales, y esto es como si también ustedes, al igual que la respuesta al café, es muy dispersa. Algunos pacientes presentan palpitaciones, presentan insomnio y ansiedad, aumenta la diuresis sin necesidad de ser diurético y no se debe utilizar como diurético para ese fin, y ocurre la irritación gástrica. Aguas con estos síntomas porque si se dan cuenta, muchos pacientes que requieren la teofilina son pacientes añosos, en donde tú necesitas un mayor esfuerzo, que aumente el esfuerzo para respirar, pero sobre todo pacientes que son dependientes de, en este caso, clonazepam o benzodiazepinas para inducir el sueño, o que el paciente tenga una polifarmacia importante, pues hay que tener mucho cuidado con ellos, específicamente con pacientes con problemas arrítmicos, pues también hay que considerar no darla. Entonces, si no tiene nada de esto, es un excelente medicamento para mejorar la situación respiratoria, porque evita que se cierren los bronquios y en segundo lugar, aumenta la fuerza del diafragma. Situación que es muy común en paciente viejito, porque el paciente viejito en el casi 90% de las veces es un paciente sedentario, aunque pues técnicamente los ejercicios que se le dan son ejercicios muy pasivos, como la situación del tai chi y cosas de respiración como el yoga, pues no es algo que genere un esfuerzo respiratorio mayor. Obviamente entendemos que los pacientes geriátricos en la mayoría de las veces ya vienen con enfermedades, este, ya previas, que es diabetes, hipertensión o cualquier otro problema adicional, pues no les vas a estar exigiendo que se metan al gimnasio y que empiecen a hacer sentadillas de 100 kilos, ¿verdad? Pero por lo menos que intenten hacer un esfuerzo mayor que algo que el tai chi y que las respiraciones del yoga. Los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. Básicamente, ¿cuáles son? Pues el Montelukast y el Safirlukast. Ya hay ahorita en el mercado muchos otros antagonistas de los receptores, y estos básicamente son los ejemplos más claros y los más comunes. Las características de estos medicamentos es que bloquean el efecto de los linfocitos T en el tracto respiratorio. ¿Y qué es lo que hacen las funciones de los linfocitos T en la vía respiratoria? Producen un broncoespasmo, aumentan la producción de moco, produce el edema de la mucosa y aumenta el número de las células inflamatorias en la vía respiratoria. Y esto técnicamente, cuando ustedes tienen a un paciente alérgico y que técnicamente es un paciente que tiene más rinitis que un problema respiratorio como tal, lo que pueden utilizar en primera instancia es utilizar, por ejemplo, Montelukast. Y este Montelukast lo que va a hacer es disminuir y limitar la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes recuerdan que la estructura tegumentaria, es decir, el tejido respiratorio de la vía nasal y la garganta y los bronquios es muy similar.
Entonces, si tú tienes una fuerte rinitis, puedes terminar, por alergia o por problemas de frío, puedes terminar con un broncoespasmo secundario al proceso inflamatorio. Entonces, un paciente que tiene problemas de rinitis, tienes que preguntarle también si este paciente adicional tiene problemas de broncoespasmo o ha tenido problemas de broncoespasmo en el pasado, porque entonces tienes que darle tratamiento tanto arriba como abajo. Y así pues también el paciente que tiene problemas de broncoespasmo, tienes que preguntarle si no ha tenido también problemas de rinitis, en este caso rinorrea hialina, que es otra de las cosas que podemos evitar en estos pacientes. Bien, disminuye la respuesta en los alergenos. Y esto, pues obviamente, pacientes con rinitis alérgica y en pacientes con problemas asmáticos, pues les va súper bien. ¿Por qué? Porque disminuye la respuesta. Disminuye la respuesta ante el ejercicio y los AINES. Tenemos algo que se llama el síndrome de Samter. Síndrome de Samter es una triada de enfermedades de tipo alérgico, que es el paciente con asma descontrolado, pólipos nasales e intolerancia ante los antiinflamatorios. Entonces, estas tres cosas, a tu paciente que tiene estas características, tienes que cubrirlo con las tres cosas. Es decir, debes de utilizar un esteroide inhalado para la vía respiratoria, un esteroide tópico para la vía nasal y un esteroide y Montelukast como medicamento para que corte la respuesta alérgica y aumente la posibilidad del mejor control. Una de las características que tiene este medicamento es que reduce el uso de esteroides. Ya recuerden que el esteroide inicialmente más bien, el esteroide a dosis medias tiene el igual mismo efecto que dosis elevadas. Entonces, si ustedes ya llegaron a la dosis media y todavía no te responde adecuadamente, si tú agregas un leucotrieno, podrías en algún momento dado controlarlo sin necesidad de que tengas que elevar el esteroide. Ajá. Y, por ejemplo, es usado para el asma de leve a moderado. Inclusive en el severo también se utiliza. Pero bueno, esto es para pacientes de estas características, tiene buenos efectos y efectos específicamente que cambian la expectativa de vida del paciente. Hay un medicamento adicional que es el Sileutón, que es el Ciflo-CR. Este es importantísimo porque, a diferencia de Montelukast y Safirlukast, este reduce la producción de los linfocitos T, pero desafortunadamente eleva las enzimas hepáticas y por esa misma razón no se puede poner de forma crónica. Y sus dosis son frecuentes, una cada 6 horas, mientras que Safirlukast y Montelukast es una tableta al día. Entonces, dosis frecuentes disminuyen el problema, más bien disminuyen la posibilidad de que tengas un cumplimiento adecuado del medicamento. Aguas con eso. Anticuerpos anti-IgE es la última barrera, la última defensa que tenemos contra todos aquellos pacientes que tienen un asma de difícil control. Pero ojo, estos son anti-IgE. El hecho del paciente con asma de difícil control significa que dosis ya moderadas a elevadas de esteroide, usado también Montelukast, en este caso antileucotrienos, utilizando beta-2 agonistas, utilizando inclusive hasta muscarínicos y utilizando más medicamentos como la teofilina. Y a pesar de todo esto, y aunque ya hayamos comprobado que el paciente tenga una adecuada inhalación, cumpla con sus medicamentos y a pesar de esto no se controla, entonces muy probablemente es un paciente con asma de difícil control. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es utilizar estos anticuerpos anti-IgE si y solo si el paciente tiene un proceso inflamatorio mediado por eosinófilos o por IgE. Entonces, el medicamento se une de manera permanente a los receptores IL-5R subunidad alfa. Esta es uno solo de los mecanismos de acción,
Pero lo que quiero dejar en claro es que la superficie del eosinófilo lo que lo hace es, por decirlo de alguna forma, lo vuelve ciego, sordo y mudo. Y esto es para que sea menos sensible en este caso, a los alergenos o al cambio de temperatura. Omalizumab y benralizumab es un ejemplo de dos de los medicamentos de los casi 15 que existen ahora en el mercado. Y estos medicamentos lo que hacen es precisamente eso. Son anticuerpos anti-IgE. Y es en el paciente con asma de moderado a grave. Son pacientes que no se controlan de forma habitual con los medicamentos habituales, y esto disminuye precisamente cuando tú pones un medicamento como estos, disminuye de forma marcada el uso de esteroides sistémicos, que el problema del esteroide sistémico, pues ustedes ya saben que es la alteración del eje hipotálamo-hipófisis, el problema de la calcificación, etcétera. La dosis y la aplicación es de 2 a 4 semanas, una vez por semana, todos los días, cada mes, y esto va a hacer que el paciente mejore su condición. Y es recomendado para pacientes con eosinofilia o con niveles elevados de IgE. Si tu paciente, cuando tienes a un paciente con un difícil control del asma, no mejora, a pesar de que ya le diste todo el arsenal, le pides recuentos de eosinófilos y le pides también un recuento de IgE plasmático, y si estos están arriba de 10,000, entonces estos pacientes deben de utilizar anticuerpos anti-IgE. Desafortunadamente son muy caros, pero el riesgo-beneficio es mucho mejor el beneficio que puedan tener. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, doctor, todo bien. Sí, No se, doctor. conste, no se vayan a arrepentir al rato y en la consulta, y es que si no lo entendí. Entonces, aguas, ¿eh? Bien, antitusivos. El antitusivo es una situación cuestionable en el paciente respiratorio. Recordemos que la tos es un mecanismo de defensa, y como habíamos dicho, la tos no es necesariamente una situación de defensa, de limpieza, sino es más que nada de defensa. Es decir, que la tos de origen nasal por la descarga retronasal o la tos de origen gástrico, pues obviamente un antitusivo le va a hacer lo que el viento a Juárez, o sea, hace nada. Entonces, los antitusivos se deben de recetar cuando ustedes ya sepan que el origen de la tos es respiratorio. Y bien, aquí tenemos pacientes, digo, tenemos medicamentos con supresores centrales. Los supresores centrales son, por ejemplo, el benzonatato. Tenemos en este caso, pues tenemos la codeína, el dextrometorfán, el benzonatato y los antihistamínicos. En este caso, ¿qué antihistamínicos vamos a tener? La clorfeniramina, la difenidramina y la prometacina. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Bueno, que estos medicamentos tienen extensos y muy molestos síntomas de reacciones secundarias. En este caso, si ustedes buscan lo que es el Nitol, es técnicamente difenidramina. Los antihistamínicos de primera generación, que son precisamente estos, pues lo que van a tener es un sueño intenso, y por eso precisamente se mandan en la noche. Algunos de ellos también son inductores del sueño, como el caso de la difenidramina. Y entonces, bueno, ese es uno de los problemas. El dextromethorphan te ataranta muy feo. Y la codeína, pues ustedes saben, derivado de la morfina, pues hombre, a dosis subóptimas, son inhibidores de la tos, pero causan dependencia, que eso es algo muy importante. Ahí puede haber depresión respiratoria. ¿Cuántos pacientes no se han pelado precisamente por eso? Porque al sobredosificarse con codeína, pues pueden tener depresión respiratoria. ¿Cuál es el que aquí en el mercado está? El Tempra CR. El Tempra CR es con codeína, pero ese lo venden con receta y con recetas controladas. Puede ocasionar somnolencia, náusea y vómito.
hay constipación intestinal y sobre todo los pacientes con antihistamínicos también ocasiona dificultad para la expectoración porque hay resequedad, hay disminución de la producción de mucosa. Entonces, por eso es que, por ejemplo, pacientes que tienen un problema de tos productiva, pues es cuestionable que ustedes le vayan a mandar un, un medicamento antitusivo, en este caso, antihistamínicos, porque si el paciente tiene producción de moco y tiene una tos productiva, y esta tos productiva la disminuyes con el medicamento, pues como que no está muy adecuado, como que es un poco contradictorio. Entonces, por eso lo que les digo, el uso de antitusivos es hasta cierto punto un poco contradictorio. Los expectorantes y mucolíticos. ¿Estos medicamentos cuáles son? ¿O qué hacen primero? Aumentan la secreción de la mucosa respiratoria. Y entonces esta mucosa lo que va a hacer es que se haga múltiple, se rehidrata, liquidifica las secreciones y esto tenemos la bromexina, el ambroxol, la acetilcisteína, la carbocisteína y la humidificación ambiental. Ahí por los años 70 hicieron un estudio en donde compararon dos poblaciones con problemas de respiratorios y que tenían producción de moco o secreciones de forma habitual. Entonces lo que hicieron fueron un paciente con una respuesta piloto, lo que es una respuesta cero, que les dieron agua con azúcar como jarabe y del otro lado utilizaron bromexina y ambroxol específicamente y les dieron esto. Después de 6 semanas de tratamiento, encontraron que los pacientes con bromexina y ambroxol no tenían ninguna diferencia estadísticamente significativa en la mejora de la expectoración, en la mejora de la salida de flemas, comparado con los pacientes con agua con azúcar. Entonces aquí queda la duda. ¿Realmente los expectorantes funcionan o son, como ya lo hemos visto, a nivel farmacéutico? Si tú quieres poner una farmacia, para empezar, lo que tú tienes que hacer es formular 3 tipos de medicamentos iniciales. Primero, analgésicos no inflamatorios. En segundo lugar, este, medicamentos para la temperatura, para la fiebre, en este caso paracetamol. Y en tercero, jarabes para expectoración. Si quieres sobrevivir como laboratorio, es lo primerito que tienes que vender. De ahí en fuera, tú si quieres vender otras cosas, adelante. Pero el ingreso por medicamentos de este tipo son avasalladores. Y por esa razón es que estos medicamentos son de venta libre. O sea, tú llegas a cualquier farmacia y de hecho no tienes que pedir en en el mostrador. Ya se venden así en los estantes que tú agarras. Ahí están los expectorantes. ¿Por qué será entonces que venden los expectorantes? Porque ya a veces es una tradición. Inclusive te llegan viejitos a la consulta y que dicen, vengo por mi jarabito. ¿Por qué? Porque tengo tosecita. Entonces, pues ya, ahí ustedes ya sabrán. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que real y verdaderamente funcionan como expectorantes? Porque se ha demostrado que aumentan la motilidad ciliar, la acetilcisteína y la carbocisteína. Estos dos medicamentos, estos sí marcan una diferencia importante en en el paciente con secreción adicional de flemas. Estos sí les funciona. Estos normalmente vienen en presentación en polvo y en jarabe. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con EPOC tipo bronquítico crónico, estos pacientes van a ver más beneficiados con acetilcisteína y con carbocisteína. Demulcentes laringeos. Esto ustedes me van a decir, ¿y esto qué madres es? Bueno, un demulcente es una sustancia viscosa que tiene una acción protectora similar a la mucosa habitual. Aumentan la salivación. ¿Y cuáles son estos medicamentos? Algo muy importante es que inhibe el impulso de la tos de origen faríngeo. Cuando están, por ejemplo, muy irritados por tener tos, pues pueden utilizar estos remedios. El uso de la miel
obviamente la miel como un demulcente es una sustancia viscosa, pegajosa, adhesiva, que se pega a la garganta y promueve la adecuado apego, ¿no? El limón y los dulces mentolados. El Vic, es un demulcente importante porque produce un aumento de la secreción de la mucosa, así como también las Halls negras y todo esto, que las Halls negras se deben de utilizar para eso y no para los fines a los cuales se utilizan, bola de cochinos. Entonces, ¿alguna duda o pregunta? No, doctor. Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, es cosa de que lo tengan presente. Ahorita se los enseñé en plano. Básicamente, como se dieron cuenta, no me metí en las cuestiones de las fórmulas y de qué hace exactamente, porque esto lo vamos a empezar a ver. Esta información es importante que la tengan porque esto va a servir para promover lo que sigue. En este caso, ¿qué es lo que sigue? Pues lo que sigue son ya las patologías como tal. Entonces, el día de mañana vamos a empezar a ver lo que es el pan nuestro de cada día y no debería de ser así porque es una enfermedad que está sobrevalorada, que lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, lo que es el EPOC. Entonces, aquí vamos a empezar a ver la situación del EPOC una vez que ya hemos comprendido la situación de la espirometría y la situación de los medicamentos. Entonces, si no existe ninguna duda, ¿no existen dudas? No, Creo que no, Doc. Perfecto. Nos vemos no, el fin de semana. El día de mañana nos vemos y